Estamos en comunicación con Gustavo Battistoni, periodista, escritor, a quien volvemos a convocar para charlar sobre temas históricos, sobre aquellos personajes que han dejado su huella indeleble en la República Argentina, en Latinoamérica, y en este caso particular hablamos de Jorge Abelardo Ramos, quien falleció un 2 de octubre, y a propósito de Jorge Abelardo Ramos, someramente vamos a decir que es, según, por ejemplo, Ernesto Laclau, el pensador más importante de Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y así muchos intelectuales consideran a Jorge Abelardo Ramos como uno de los grandes, uno de los clásicos para comprender la historia, para comprender la política, sobre todo, de Hispanoamérica. Tantos libros, tantos trabajos, un personaje de múltiples facetas. Así que vamos a charlar con Gustavo Battistoni acerca del Colorado Ramos. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola Luis, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Y además te agradezco esta oportunidad que me das para hablar de un personaje fascinante, un personaje bastante desconocido, un personaje que ha sido ninguneado muchas veces, fundamentalmente por la academia. Ha tenido algún renacimiento académico en el último tiempo a partir de la opinión de Ernesto Laclau, ¿no? Pero esta opinión, que es importante, no tiene que hacernos perder de vista que Ramos, por peso propio, es un pensador formidable y fue un político que intentó algo diferente en América Latina con respecto a la izquierda y a los movimientos nacionales, ¿no? Claro, claro. Hablando de izquierda, es interesante ingresar por allí a esta caracterización de Jorge Abelardo Ramos, porque esto nos obliga a diferenciar la mirada de un pensador que viene del marxismo, como Jorge Abelardo Ramos, pero que tiene un perfil nacional. Él llamaba a su espacio la izquierda nacional, y esto lo diferencia claramente de la llamada izquierda liberal, que es una izquierda que siempre ha tenido un matiz más iluminista, elitista, y con puntos de encuentro en lo histórico con el mitrismo, ¿no? Y es interesante que vos amplíes esta idea. Sí, en la República Argentina, el Partido Socialista de Juan B. Justo, que nació en 1896, era un partido muy ligado a las ideas y a las corrientes europeas, era librecambista en materia económica, tenía mucha influencia sobre los trabajadores de las ciudades, pero vivía desconectado no solamente del interior de la República Argentina, sino también de la historia de América Latina. Y lo mismo pasó con el Partido Comunista. Después de la Revolución Rusa, el Partido Comunista siempre miró con mucha simpatía lo que pasaba en Europa, sobre todo en Moscú, pero tuvo una enorme desconexión con la realidad de América Latina y, bueno, el marxismo en general, salvo algunos casos, como puede ser el caso de Mariátegui en Perú, Mella en Cuba, o del Valle y Barlucea en el caso argentino, hasta la década del 30 no sabía bien qué hacer con este problemático continente que era América Latina. El socialismo había tenido Manuel Ugarte y también en algún momento Alfredo Palacios había adoptado posiciones nacionales, pero Manuel Ugarte a un defensor de un socialismo nacional latinoamericano, pero eran individuos que tenían un desarrollo acotado o su público era bastante minoritario. Es a partir de las reflexiones y la aparición de León Trotsky en México, donde León Trotsky comprende, esto a veces los trotskistas no lo saben o muchos lo callan, comprende que América Latina vivía una realidad bastante particular
Él empieza con una consigna que es la de los Estados Unidos socialistas de América Latina y apoya al gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza el petróleo en México. También dice Trotsky, por esa época, que en caso de un enfrentamiento entre Vargas en Brasil y el imperialismo, él, a pesar de tener diferencias con Vargas, estaría de acuerdo con Vargas porque el problema era el imperialismo y no el gobierno de Brasil, más allá de los aspectos que podía referir con respecto a la figura y al estado corporativo de Vargas en la hermana república. Bueno, todo este cúmulo de razonamientos, una entrevista que tiene Mateo Fossa, que era un obrero que estaba en ese momento ligado a Ramos con Trotsky, donde Trotsky le dice: ustedes, si quieren hacer la revolución, empiecen a estudiar qué pasa en América Latina. Dejen de mirar hacia afuera y empiecen a reflexionar qué es América Latina. Y bueno, Fossa en Buenos Aires, que era un trabajador, Liborio Justo, el hijo del general Agustín P. Justo, que empieza a militar también en el troquismo, empiezan a reflexionar por la década del 30 junto a Héctor Raurich sobre la necesidad de latinoamericanizar el marxismo. Bueno, sobre esta tradición, un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra Jorge Abelardo Ramos, no era el único, pero quizás era el pensador más importante, empiezan a reflexionar sobre la necesidad de unir el marxismo con el bolivarismo, o sea, buscar un marxismo de carácter latinoamericano, enraizado en nuestra historia y que mirara los problemas desde América Latina y no desde Moscú, París, Nueva York o cualquier centro imperialista. Esto da un giro enorme en el pensamiento de la izquierda latinoamericana. Es muy rechazado por los partidos burocráticos, por el Partido Comunista, el Partido Socialista, que estaba muy influenciado por el laborismo inglés y por lo tanto por las políticas del imperialismo inglés en la República Argentina, y empieza, creo, una etapa nueva, una concepción nueva de la necesidad de un socialismo latinoamericano que hace en Ramos quizás la figura más importante de todo este movimiento. Hay que decir que no es casualidad que haya venido por ahí del troquismo en aquella época, más allá que después el troquismo lamentablemente fue adquiriendo características más antinacionales, fundamentalmente porque, bueno, hay una influencia de todo tipo de la internacional, otras internacionales, digamos, pero sobre todo del dinero. Y hay que recordar que los partidos troquistas en la Argentina se financian básicamente del dinero que viene de Bélgica, de Francia. A veces esto no se remarca, pero bueno, tiene que ver, eso de alguna forma alinea el pensamiento de determinados grupos. En el caso de la izquierda nacional, a partir de estas reflexiones de Trotsky, se tomó un camino propio y la emergencia de los movimientos nacionales, primero el irigoyenismo, después el peronismo en la Argentina, el aprismo en Perú, el varguismo en Brasil, bueno, lo que pasaba con el Partido Nacional en Uruguay, el gobierno de Ibáñez en Chile, bueno, todos movimientos nacionales que hacen que empecemos a reflexionar desde distintos sectores de la izquierda sobre por qué había una desconexión tan grande entre un pensamiento que se decía emancipador y popular y las masas populares. Ramos intentó con el grupo Frente Obrero en el año 45. Yo te quiero dar algo que no debes saber y saben muy pocos, que la izquierda nacional nació en la ciudad de Santa Fe. Nació en el bar Chaparro, un bar que estaba enfrente de la Facultad de Derecho, donde se juntaba Aurelio Narvaja, Hugo Silva, Carlos Díaz, que era un chaqueño, que, bueno, leían las publicaciones. Silvestre era un especialista en el idioma inglés y leían las publicaciones de Trotsky sobre América Latina, y a partir de ahí entraban a reflexionar sobre nuestra realidad, ¿no? A veces el llegar a la propia realidad se da por caminos indirectos, pero bueno, tal era la situación de descentramiento de la intelectualidad latinoamericana con respecto a Europa, que en ese sentido
el pensamiento de Trotsky fue muy positivo. Ese grupo Frente Obrero apoyó desde esa mítica revista el 17 de octubre, y Ramos, desde la revista Octubre, que era una revista propia que tenía, apoyó también el 17 de octubre con un nuevo movimiento de masas ante la indiferencia y la oposición de toda la izquierda argentina, no solamente de socialistas, no solamente de comunistas, sino también de aquellos grupos troquistas que no habían entendido la cuestión nacional, ¿no? Interesante esta reflexión que haces, Gustavo, porque de alguna manera pone sobre la mesa el pensamiento situado desde la izquierda, porque siempre hubo una tradición de un pensamiento situado, un pensamiento que no está desconectado de la realidad, de otros sectores de la política, del pensamiento, pero en el caso de la izquierda marxista, lo que hace Ramos, evidentemente, es trabajar sobre el pensamiento situado, ¿no? Tratar de conectar con nuestra realidad y con hitos, ¿no? Porque la formación de la Unión Obrera Metalúrgica, de la mano de un sector del trotskismo, ¿no? Sí, Que viene, es un... Sí, los hermanos Perelman, ligados a la izquierda nacional, Ángel y Adolfo, que son fundadores, y el abogado era Carlos Zetkin, que era un abogado ligado al grupo Frente Obrero. Así Claro, que la claro. izquierda nacional tiene mucho que ver con la formación de la Unión Obrera Metalúrgica Argentina. Es previo al peronismo, incluso. Sí, es previo al peronismo. Y es muy interesante el derrotero posterior. Tenemos algunos minutos todavía para abordar algunas facetas. Yendo al trabajo intelectual de Abelardo Ramos, uno conoce algunos libros que son míticos, como Revolución y Contrarrevolución, que es un libro impresionante, ¿no? Y bueno, Historia de la Nación Latinoamericana, que también es una obra muy recomendable para aquellos que quieran introducirse al pensamiento de la izquierda nacional de la mano de Ramos, pero muchísimas cosas más para destacar, Gustavo. Sí, hay un hito que es América Latina, un país, del año 1949, un libro que es elogiado por Manuel Gálvez. Bueno, ahí hay un Ramos de alguna forma más nacionalista, por ahí una reivindicación de Rosas, que bueno, después él en Revolución y Contrarrevolución cambia de posición, pero bueno, es importante ese libro porque hay toda una definición de pensar en la patria grande, o sea, de América como una heredad que a los Estados Unidos de Norteamérica había que unir los Estados Unidos de Latinoamérica para poder estar a la altura de la historia, ¿no? Después saca un libro muy importante donde da la batalla cultural contra la visión eurocéntrica de la cultura, que se llama Crisis y Resurrección en la literatura argentina, de 1954, donde polemiza con Borges y con Martínez Estrada sobre la figura de Martín Fierro y sobre lo que es una cultura nacional, y habla por primera vez un concepto que después va a retomar Jauretche de la colonización pedagógica, es decir, cómo somos imbuidos por un montón de categorías o ideas que nos enajenan en nuestra realidad y bueno, pensamos con categorías que no tienen que ver con nuestra realidad concreta, que la otra vez hablábamos sobre la figura de Sarmiento y de alguna forma Ramos discute con toda esa tradición eurocéntrica y descentrada de América Latina. En el año 57, él publica Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, donde da una visión totalmente nueva de la historia argentina, muy renovada, ya algo había hecho Frente Obrero, en polémica con Ramos, pero Ramos era una persona sumamente flexible en materia ideológica y cuando se equivocaba no tenía ningún problema en cambiar y tomar las ideas correctas. Y bueno, ahí tenemos una reivindicación de Artigas, de los sectores populares de la Revolución de Mayo, una mirada de lo que es el interior profundo, el tema, la gran disputa entre la provincia de Buenos Aires y el interior,
una mirada de Roca polémica, pero una mirada muy original, una reivindicación del irigoyenismo como movimiento nacional, una lectura sumamente particular e interesante del peronismo como un movimiento de masas que vino a cambiar para siempre la historia argentina, que eso iba totalmente a contramano de la izquierda que veía en el peronismo, o en el peor de los casos, un movimiento fascista y en el mejor un simple reformismo que paraba el desarrollo de la lucha de clases en la Argentina. Ese libro ha tenido muchas ediciones, fue un libro muy leído en la generación del 60 y del 70, es sumamente recomendable, sobre todo para la gente joven, por el estilo de Ramos. Ramos era un prosista extraordinario, tenía una prosa casi, te diría, de novelista. Increíble. Y después su obra más importante, la que ha quedado en el tiempo, que es de 1968, que es La historia de la nación latinoamericana, que es un libro imperecedero, es un libro fundamental para comprender el destino de nuestro continente, y que incluso hay una foto bastante famosa del comandante Chávez leyéndolo, pero es un libro que ha influido y seguirá influyendo seguramente en la intelectualidad y esperemos que en la militancia latinoamericana, por la perspectiva profundamente histórica de nuestra unidad de base, de alguna forma, porque él no propone una ruptura con la vieja tradición española en términos históricos, sino que él propone claramente que España nos dejó un legado que hay que hacer renacer, que hay que revivificar, pero esa unidad que se da desde Río Bravo hasta Tierra del Fuego es la base para poder pensar con confianza en el futuro, en este mundo tan cambiante, ¿no? Necesitamos una patria grande porque como 20 repúblicas desunidas, como 20 repúblicas impotentes, no vamos a ninguna parte, y unidos y consolidados podemos tener una perspectiva de futuro mucho más optimista. Ese es el gran legado de ese libro. No quiero entrar en detalle porque daría para varias charlas, pero yo recomiendo la lectura de ese enorme libro que se llama La historia de la nación latinoamericana. Gustavo Battistoni, interesantísimas reflexiones para aquellos que no conocen a Jorge Abelardo Ramos, empezar a mamar de esta literatura que es fundamental. Gran político Abelardo Ramos, grandes aportes, lo vamos a seguir en otro momento. Bueno, gracias Luis, y yo creo que sí, hay que retomar el espíritu de Ramos, el espíritu de Ugarte, el espíritu de Jauretche, de Scalabrini, de Jorge Néstor Pirimbergo. Es decir, tenemos un legado histórico muy importante, un acervo cultural impresionante que si lo retomamos, yo creo que el triunfo está asegurado. Abrazo grande. Abrazo para vos. Saludos.